Ya, el trabajo de hoy día entonces, la actividad de hoy día va a ser el contactor. Este dato se lo pasé a ustedes, se lo subí yo al Classroom, le subí yo este video, perdón, este apunte, más aún con unos videos que espero que ustedes lo hayan visto. Bien, nosotros en las actividades que hacemos práctica y que tenemos que hacer, vamos a usar un elemento que se llama el contactor. Dice que es un mecanismo cuya misión es cerrar unos contactos para permitir el paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica, ¿sí? Comportándose como electroimán. Voy a cerrar un poquito acá. ¿Dónde dejar de...? No está grabando. Sí, está grabando. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Vuelvo al tío entonces. ¿Están viendo ustedes el apunte? Sí. Ya, correcto. Bien. Entonces, Sí. ustedes ven acá, yo les estoy mostrando un contactor que ustedes los vieron el año pasado, lo conocieron, pero hoy día lo vamos a profundizar su uso y sus características técnicas. Aquí tienen un dibujo. ¿Ah? Tienen un dibujo acá. Los contactos principales dice que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que tienen por finalidad abrir o cerrar los circuitos de fuerza o de potencia. Nosotros en el contactor podemos encontrar dos entradas, una que es de potencia y otra que es de control. La de potencia es donde pasa toda la corriente que va a necesitar en este caso el motor, o va a necesitar lo que nosotros necesitemos conectar. Y la de control es para que provoque la abertura o cierre de los contactos. Dice, se emplean en circuitos de mando o maniobra. Por este motivo soportará menos intensidad que los principales. Contactos auxiliares, estamos hablando, 13 y 14. El contactor de la figura solo tiene un esquema, parece que... ¿Puedo correr esto, Gabriel, o no? No puedo ver esto. Esto me cierra. Minimízalo ahí donde dice... ¿Acá? Ah, ya. Este motivo soportarán menos intensidad que los principales. El contactor de la figura solo tiene uno que es normalmente abierto. A ver, quiero abrir un poquito acá para que ustedes vayan... ¿Y cómo abro acá? Acá. Ahí está. Acá yo tengo un contactor que es el que nosotros estamos usando en el liceo. ¿Ah? Aquí lo están viendo y usted ya lo conoce, por eso no es mucho que podamos explicar. Ya, tiene un circuito electromagnético, consta de tres partes. El núcleo, que es la forma de E, que es la parte fija, la bobina A1 y A2. Nosotros para poder conectar, y tenemos una bobina A1, A2, en este caso es para conectar que funcione la parte electromecánica. Y la armadura, que es la parte móvil, que es la que hace el contacto. Después tenemos el símbolo. Este es un símbolo entonces para que nosotros cuando dibujemos en un proyecto eléctrico o algún plano eléctrico, el contactor, vamos a dibujar el contactor, tiene A1, A2, que es la bobina de alimentación, y estos son los contactos que tiene la bobina de, los contactos de fuerza, 13 y 14, que es la bobina de enclave. Cuando se va a elegir un contactor hay que tener en cuenta, entre otros factores, lo siguiente. Tensión de alimentación de la bobina. Esta puede ser continua o alterna, siendo esta última la más habitual, con tensiones de 12 volt, 24 volt y 220 volt. Lo primero que tenemos que nosotros preocuparnos cuando vamos a ver un contactor, tenemos que ver a qué tensión se va a conectar. Y que ojo con eso, porque a veces hay contactores de 24 volt, de 12 volt, y nosotros sin darnos cuenta lo conectamos a 220 volt. ¿Ah? Incluso creo que hay de 380 también. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es a qué tensión se conecta la bobina. ¿Ah? Ese es lo primero que tenemos que ver. El número de veces que el circuito electromagnético va a abrir o cerrar. También tenemos que fijarnos el tipo de contactor que vamos a usar, el trabajo que va a hacer este contactor. Si va a trabajar muchas veces, pocas veces. Es decir, podemos necesitar un contactor que cierre 1 o 2 veces al día, o quizás otro que esté continuamente abriendo o cerrando sus contactos. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, los contactores en los... Alguien que tiene micrófono, por favor, que lo apague, por favor, lo cierre. ¿Alguien?
Selena, No, cierra el micrófono, Selena, por favor. Hay contactores que, como por ejemplo los de los ascensores, que eso funcionan constantemente, permanentemente, especialmente las escalas mecánicas, etcétera, eso cierran, abren, cierran, abren. Hay que tener en cuenta, dice, el arco eléctrico que produce cada vez que esto ocurre en el siguiente deterioro. Eso también produce un deterioro de los contactores. Por eso es que hay que elegir el tipo de contactor para el uso que nosotros le queremos dar. Dice, la corriente que consume el motor de forma permanente o corriente de servicio. Entonces podemos trabajar nosotros, vamos a hacer cálculos de corriente de servicio de los motores y todo. Por lo tanto, es conveniente el uso de catálogo del fabricante en los que se indican las distintas características de los contactores en función del modelo. Entonces, en resumido, nosotros tenemos dos partes que son los contactos principales, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 y 5, que es el que tenemos abajo, que es la parte de fuerza, y después tenemos los contactos auxiliares 3 y 14, que es lo que usamos para, que es normalmente abierto, que lo usamos para conectarlo a las botoneras. Acuérdense que aquí vamos a tener que usar botoneras para poder trabajar, para que esto abra o cierre. Y también tenemos un circuito electromagnético. Seguimos. Contactos auxiliares. Para poder disponer de un contacto auxiliar y según el modelo del contactor se le pueden acoplar a este una cámara de contactos auxiliares o módulos independientes normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los contactos auxiliares son esos contactos que conectamos arriba a nosotros. ¿Ah? Conectábamos arriba esos contactos, cuando nos faltaban contactos abajo, poníamos los contactos arriba. Y ahí están los símbolos del contacto, normalmente abierto, normalmente cerrado, normalmente abierto, normalmente cerrado. Contactos auxiliares. Dice, a continuación podemos observar contactos y su contacto auxiliar. Aquí está la parte que le decía yo que tiene su prolongación el contactor. ¿Ah? Cuando nos faltan contactos abajo, colocamos un contacto auxiliar y prolongamos acá nosotros. Dice marca de bornes. Bobina se marca con A1, A2. La bobina para alimentar el sistema electromagnético para que puedan cerrar o abrir los contactos, está la bobina A1 y A2. Y ahí dijimos que hay de 24 volt, de 12 volt, ¿y cuánto es el otro volt que había más arriba? No me acuerdo. 24 y 212, 24 y 220 volt. ¿Mm? Dice contactos auxiliares. Como ya hemos nombrado, existen contactos normalmente abiertos, normally open, significa NO, y normalmente cerrado. Normally close. Normally open o NA o normally close, normalmente cerrado. Contacto normalmente abierto, se asignarán números 2. La primera cifra indica el número del orden y la segunda deberá ser 3 y 4. Por ejemplo, 13 y 14, 23, 24, 33, 34. Contactos NC, se le asignarán números de 2 cifras. La primera cifra indica el número del orden y la segunda deberá ser 1 y 2. Por ejemplo, 11, 12, 21, 22, 31, 32. Todo eso que vengan en 11, 12, 21, 22 son contactos cerrados, y los que vengan 13, 14, 23, 24, 33, 34 y así sucesivamente, contactos abiertos, permanentemente abiertos. Dice, los contactos principales se marcan con los siguientes números o letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O L1, o T1, L2, T2, L3 y T3. El contactor se denomina con la letra KM, seguido de su número. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un esquema, colocamos ahí KM1, KM2, KM3, o sea, cuántos contactores vamos a tener. Después dice el relé térmico. Ese va a ser un tema que lo vamos a ver aparte, pero igual lo vamos a nombrar. Pregunta, ¿vieron ustedes los videos que subí de los contactores? Subí 2 videos al Classroom. ¿Alguien los vio? ¿Aló? ¿Pregunta? Yo vi uno nomás. No. El de 2 minutos. Ya. ¿Cuál el del contactor suyo, no? ¿Sí? Sí. Ya, eso lo vieron. Ahí está bien explicado lo que es un contactor entonces también. Los bornes principales se marcarán, estamos hablando del relé térmico, pero lo voy a nombrar ahora. Los bornes principales se marcarán como los contactos principales contactor. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, L1, T1, L2, T2, L3, T3. Los contactos auxiliares serán 95, 96, los contactos cerrados 97, 98. Estamos hablando nosotros del relé térmico. Aquí tenemos un relé térmico, un relé de sobrecarga térmico. ¿Cuál es la función del relé entonces? La función es
que se desconecta cuando hay una sobrecarga, en este caso del motor, cuando hay una falla, qué sé yo, empieza a funcionar el térmico. Y aquí están las indicaciones de cada una de sus partes. Dice, es un mecanismo que sirve como elemento de protección del motor, o sea, protege el motor. Su misión consiste en desconectar el circuito cuando la intensidad consumida por el motor supera durante un tiempo corto a la permitida por este, evitando que el bobinado se queme. En el fondo, cuando el motor se calienta, hay una subida de corriente, este térmico funciona, se desconecta, opera. Esto ocurre gracias a que consta de 3 láminas bimetálicas con sus correspondientes bobinas calefactoras, que cuando son recorridas por una determinada intensidad provocan el calentamiento del bimetal y la apertura del relé. La velocidad de corte no es tan rápida como el interruptor magnetotérmico. Se debe regular, dice, hay un tornillo regulador que tenemos acá, regular a la intensidad nominal del motor para el arranque directo. Esta intensidad deberá venir indicada en la placa característica del motor. Ahí tenemos entonces el símbolo del relé térmico. Entonces, en resumida, estamos resumiendo, estamos usando el contactor, también usamos contactos auxiliares, los cuales necesitamos nosotros en casos que necesitemos, para la redundancia, más contactos, y aquí donde también colocamos las luces piloto, que también vamos a conversar con respecto a las luces piloto. Dice, elección del relé térmico. Para la elección de este mecanismo hay que tener en cuenta el tiempo máximo que puede soportar una sobreintensidad no admisible, y asegurarnos de que la intensidad del receptor esté comprendida dentro del margen de regulación de la intensidad del relé. ¿Qué significa esto? En el fondo que nosotros tenemos que después entrar a la normativa que dice cuántas veces nosotros tenemos que regular el térmico para cuando el motor se caliente o el motor tenga una sobreintensidad. Y ahí el relé opera. El relé entonces es un mecanismo de protección para cuando se empiezan a calentar las bobinas o algo parecido. Aquí dice, el interruptor automático o magnetotérmico. Nosotros también usamos un interruptor automático o un disyuntor termomagnético. Su misión es la proteger la instalación y el motor abriendo circuitos de los siguientes casos. Cortocircuito en cualquier punto de la instalación. O sea, el interruptor automático o magnetotérmico sirve para los cortocircuitos y también sirve para cuando hay sobrecarga o sobreintensidad consumida. En un instante supere la intensidad a la que está calibrada el magneto térmico, o sea, cuando hay una sobrecarga. De eso nos sirve entonces el disyuntor termomagnético o interruptor automático. En este caso, ¿de qué tipo es este interruptor automático que está acá? ¿De qué tipo es? ¿O para qué corriente es? ¿O para qué tensión en este caso? ¿Alguien que lo está observando ahí? Uno solo que me responda nomás, no todos. No hay nadie, se fueron. ¿Aló? Estamos escuchando, profe. Ya, pero ¿de qué tipo es este? ¿Para qué tipo de tensión este? ¿Ah? El Andrés sabe, profe. ¿Ah? Dígame, ¿qué me va a responder? Ya. Pablo, Nadie. Aquí está, esto es un trifásico, estamos usando un disyuntor termomagnético trifásico, tiene para L1, L2 o RST, para línea trifásica. Este sirve entonces para cortocircuito de cualquier punto de la instalación o sobrecargas. ¿Ah? Y ahí tenemos el símbolo entonces de este elemento. Para cuando se pueda dibujar, aquí está el símbolo para dibujar. Dice, elección de interruptor automático magnetotérmico. Se deberán seguir los siguientes pasos. Hay que seleccionar el tipo de curva de disparo, ver la tabla, elegir el calibre o intensidad nominal cuyo valor sea inferior o igual a lo que consume el receptor de forma permanente. Bueno, tenemos curva de disparo B, C, D, Z, corriente de magnético 5, 10, 20, 3,6. Estos últimos lo usan para la parte electrónica. Tenemos protección de generadores de personas de grandes longitudes, usamos un curva de disparo tipo B, protección en general, que es el que utilizamos acá, que este debería ser tipo C, por ahí tiene que no se nota muy bien, por ahí dice tipo C, protecciones de receptores con elevadas corrientes de arranque, tipo D, máquinas muy pesadas, y protecciones de circuitos electrónicos. Ahí usamos un tipo Z. Ese es para las aplicaciones. Entonces, de la curva de disparo, o sea, la curva de desconexión, depende de el uso que le vamos a dar a ese interruptor.
¿De qué tipo vamos a utilizar nosotros? ¿De qué categoría utilizamos nosotros preferentemente en nuestros trabajos? ¿De qué curva más o menos? A ver, ¿De acuerdo a esta tablita? No todos, uno solo nomás. la veo. No. Dice protecciones generadores de personas, dice protecciones generadores de personas y grandes longitudes de cable. ¿Nosotros usamos grandes longitudes de cable? ¿Tiramos cables muy largos? No. No. Dice protección general. ¿Ah? ¿Cuál sería? La C, profe. Usamos la C en este caso. ¿Ah? Pero ahí está indicado la curva de disparo. La curva de disparo depende de la aplicación que nosotros le vayamos a dar al disyuntor. Ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice. Elegir el interruptor automático magnetotérmico necesario para proteger un motor trifásico que consume 10 amperes y en su arranque se produce una sobreintensidad admisible 12 veces a corriente. Esto lo vamos a dejar porque después lo vamos a ver más en profundidad. No voy a entrar a estos cálculos ahora. Después tenemos elementos de accionamiento, pulsadores. Nosotros algo pudimos alcanzar a ver cuando estábamos en clase, cuando hablamos de pulsadores de paradas, pulsadores de partida, que eran normalmente abiertos, normalmente cerrados. Hay pulsadores también de emergencia. ¿Ah? Y aquí tenemos un símbolo, dice. Los pulsadores son elementos de accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito, permitiendo el paso o no de la corriente a través de ello. Existen 3 tipos: de paro, de marcha y de doble cámara. Tenemos o botoneras, que le llamamos también nosotros, botonera de partida, botonera de parada, botoneras doble cámara, hay varios tipos de botoneras. Y aquí tenemos un despiece de la caja de pulsadores, que ustedes lo pudieron ver el año pasado, trabajaron con pulsadores, así que los conocen más o menos. Esto no los conoce, estos son finales de carrera, que al final son igual interruptores, que funcionan con una ruedita que aprieta un contacto y sirve para, en este caso, se pueden usar a veces lo usan en los, ¿cómo se llama esto? Los ascensores, etc. Y ahí está el símbolo. Detectores de un presostato, que un presostato es un mecanismo que abre o cierra unos contactos que posee una función de la presión que detecta. Esta presión puede ser provocada por aire, aceite o agua, dependiendo del tipo de presostato. Se suele usar en grupos de presión de agua, poniendo en marcha un motor bomba cuando la presión de la red no es suficiente. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? Especialmente con respecto a los contactores, que es lo que más me interesa en este caso al principio, y de los disyuntores. ¿Les queda más o menos claro el uso del contactor a pesar que ustedes los vieron el año pasado? ¿Están ahí o se fueron? Estamos acá, profe. Andrés Guzmán, ¿quién más está? Está solo el Andrés, parece. Perfecto. Y profe, si tenemos. ¿Ya? Sí, es que quiero que me haga la pregunta porque después van a venir trabajos con respecto a esto. Por eso es que le estoy indicando. ¿Ah? Por eso que este apunte es súper bueno, súper didáctico, que explica muy bien las partes del contactor. ¿Ah? Después nosotros vamos a tener que hacer unos cálculos de motores, de corriente de motores, que eso es un cálculo, son cálculos matemáticos. Bien, seguimos entonces. Profe, le están hablando en el chat. ¿Quién está hablando del chat? Es que no tengo cerrado hasta ver. A ver aquí. ¿Abrir aquí o no? No dejar de compartir. Dejar de compartir. A ver, vamos a ir a dejar de compartir. Ya. Chatear. ¿Quién me viene? No entendí de No los entendieron símbolos. lo de los símbolos, profe. Ya. ¿Cuál es símbolo? ¿Cuál es símbolo? Pero no puede hablar ella, no está con... ¿No tiene micrófono? Es que no sé cuál es símbolo. Que me indique. Profe, Dime. lo del L1, esas cosas. Ya, te voy a explicar. Tenés que compartir la pantalla. Ah, espera, te voy a compartir pantalla. Ya, ¿estoy a dónde? Aquí. ¿Este? No, el otro no, no sé. No sé cuál es. Ese es PDF. ¿Cuál es este? Ese es PDF. Este, ya. A ver. Decíamos, teníamos el aspecto físico, entonces, los contactos principales que tenemos acá. Estos son los contactos principales.
Aquí cierro acá, ¿cierto? Ya. Tenemos L1, L2, L3. Dice 1, 2, 3. Y después viene, es aquí donde entra la energía. Si este es trifásico, entra R, S, T, o L1, L2, L3. Después tenemos los contactos de salida, y aquí está el símbolo. Contactos de salida que serían el 3, 4 y 5. Es donde sale a lo que nosotros queremos alimentar. En este caso sería el motor, o lo que nosotros queremos alimentar. Sale por el 3, 4, 5 y 6. Tenemos entonces 1, 3 y 5. Lo voy a mirar acá bien. Exactamente. Entra 1, 3 y 5. Aquí entra y sale por el 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Aquí está el símbolo. 1, 3, 5. Por aquí entramos R, S, T. Y aquí sale las R, S, T, hacia la alimentación. Y ese es en el fondo el símbolo de esta parte de aquí arriba. Y esto que está acá es el símbolo de la bobina. De la bobina de cómo conectamos. Dice A1, A2. Estas bobinas, estos contactores, si ustedes se fijan, tienen ahí se ve apenita, y dice A1, A2, y ahí tienen que fijarse ustedes a qué tensión se va a conectar. Primero hay que fijarse en eso también. Me están quedando 9 minutos. Primero se tiene que fijar en eso. Cuando vemos un contactor, a qué tensión se va a conectar su bobina, porque a veces todos creemos que es a 220, y no todos son a 220. Así que el primer punto, ver. Porque ¿qué podemos hacer si lo conectamos a otra tensión? La quemamos, lo quemamos, así decimos. Ya, otra pregunta. Hagan todas las preguntas nomás, por favor. Consultas. ¿El cable a fase cuál debe ir conectado a cualquiera? En este caso, las fases, nosotros vamos a empezar por los colores. Recuerden que en el código eléctrico habían colores, que era el azul, rojo, negro, ¿cierto? L1, azul, L2, rojo, L3, negro, ¿cierto? Entonces, tenemos que seguir esa línea. El contacto 1, L1, en este caso 1, con el color azul, después rojo y color negro. A la entrada. En el código colores, en el código salen los colores de las fases. ¿Ah? Por eso que respetamos, o si no, hay colores en las fases, usamos por ejemplo cables de colores negros, tenemos que identificar el color, colocarle cable 1, cable 2, cable 3, o L1, L2 o L3. Eso se identifica, para saber cuál es la fase 1, la fase 2, la fase 3. Nosotros como siempre andamos pobres de cable, siempre andamos inventando, pero ese es el código colores, que sale en la norma chilena 4/2003. Preguntas. El neutro siempre van los auxiliares, ¿no? El neutro, dependiendo de lo que nosotros usemos, pero aquí en este caso, en el contactor pasa directo, el contactor necesita un neutro para alimentar la bobina. ¿Ah? Y los auxiliares que tenemos arriba, sí podemos usar el neutro cuando queremos encender alguna luz, alguna cosa, los contactos auxiliares. ¿Ah? Pero donde usamos el neutro en este caso, recuerden que el contactor tiene dos partes, que es la parte fuerza, en este caso un contactor trifásico, y la parte de control, que es la que alimentamos para que cierra o abra los contactos, para que pase la corriente de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Estos contactos se cierran. Pero para eso usamos la bobina, que permite abrir o cerrar el circuito. Otra pregunta. Profe, ¿tú vas a hacer a Classroom o no? Sí, esto ya está en el Classroom ya. Ah, ya. Ya está en el Classroom. Sí, aquí yo lo estoy explicando nada más, está todo en el Classroom. ¿Otra pregunta? ¿Otra consulta? A la que me preguntó por los símbolos, ¿les quedó bien o no? Por lo menos. ¿Entendió o no entendió? Sí, profe. Ya, mire, esto que de los contactos auxiliares que están acá es lo que nosotros necesitamos cuando los contactos principales no nos daban abasto, o sea, cuando nos faltaban contactos. Cuando queríamos colocar una luz o queríamos colocar algo y no había más contactos, colocamos estos aparatitos que se llaman contactos auxiliares arriba, que igual tienen contacto normalmente abierto, o sea, su estado está abierto, o contacto normalmente cerrado. Eso significa que los que están abiertos no dejan pasar la energía, y los que estén cerrados sí dejan pasar la energía.
pero cuando el contactor funciona, el que estaba abierto se cierra y el que estaba cerrado se abre. ¿Ah? Hacen su relación inversa. Por eso que van a encontrar ustedes seguramente en los contactores dice NO, normally open, o NA, normalmente abierto, y NC, que significa normal close, o sea, que su contacto está normalmente cerrado, o sea, deja pasar la energía, que yo tengo que accionarlo para que abra. Y tiene números también. ¿Eh? ¿Otra consulta? ¿Preguntas? A ver, dejar de compartir. ¿Quién está acá? A ver, ¿cómo cierro esto aquí? Aquí lo cierro y dice. Ya. Tengo, a ver, está... ¿Carvajal está? ¿Ignacio? Sí, estoy aquí. Ignacio, ¿sabes tú que no tengo el trabajo de los creadores, los inventores? ¿No? No, no lo tengo yo registrado en Classroom. Ahí veré si lo tengo en la computadora para Después lo enviárselo más subes, tarde. por favor, porque Sí, claro. no hay El problema. Connie. ¿Está Ferrada? ¿Está Ferrada? Se quedó dormido, profe. ¿Christopher Ferrada está o no? ¿Existe? Ah, no, acá no está, parece. ¿No está Ferrada? No, Ya. no está. Ya. Pero lo tengo acá, sí, ¿eh? Ah, no, Ferrada no, desapareció. Ya. Recién estaba. Bueno, ya desapareció. Y Paz no se conecta. Bien. Seguimos entonces. Ya, me quedan 4 minutos. Lo vamos a hacer un break y vamos a continuar en el otro link que había ahí. Si no le resulta, le vamos a enviar un link rápidamente por el WhatsApp. En el segundo que estaba en el, Claro, parece en el que Classroom, ¿no? yo apreté el segundo, me parece que me equivoqué. Pero de todas maneras, Mm. vean ustedes. ¿Se puede apretar el otro, no? ¿Anterior? Sí, no sé si, muchachos, hola, buenas tardes. El profe Buenas. abrió la segunda clase y no la primera, así que vamos a ver ahora cuando cerremos esta clase si podemos ingresar a la primera y si no les permite, yo rápidamente les envío el link de la nueva clase al WhatsApp. Bien. Ya, a ver, la idea de esto es que nosotros vamos a trabajar, yo luego que termino estas clases y la subsiguiente, vamos a trabajar yo les voy a enviar una guía, ahora no, esta vez no, la vamos a dejar para la próxima clase, donde vamos a trabajar con respecto a estos temas, que es la simbología que estamos viendo acá. Y después vamos a entrar a la parte cálculo. ¿Ah? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de calcular esto, pero yo quisiera saber en qué ustedes están fallando o qué les está costando un poco para no poder continuar y retomar un poco este tema. Porque si no saben algunas cosas, me va a costar un poco que ustedes me sigan. Bueno, aquí tenemos nosotros detectores inductivos. Bueno, esto lo quería ver más en forma presencial. Capacitivos también, es para que los detectores fotoeléctricos, que también tenemos en el liceo para poder trabajar, ese con reflexión teníamos que hacerlo. Aquí está la forma como deberíamos montar un tablero. Bueno, aquí están los bornes de conexión, cómo se conectan, los circuitos, y aquí tenemos un circuito más o menos de cómo se conecta un motor. Acá tenemos el brake, acá tenemos el contactor, tenemos el térmico y tenemos el motor. ¿Mm? Y aquí hay un plano más o menos de cómo están conectados los motores. ¿Ah? Aquí hay un esquema, que es lo más básico que tenemos. Obviamente que vamos a hacer otros trabajos un poquito más complejos. Ya, ¿preguntas? ¿Dudas? Bien, entonces. Me voy a conectar en unos minutos más. Deja de... ¿Ya tiene alguna consulta con respecto al tema de los
de los contactores? ¿Alguna pregunta?